Nos vamos a Medio Oriente. Venimos observando a partir del sábado pasado la locura que se vive en este rincón del planeta, una situación de violencia que no es nueva, una situación de guerra casi permanente. La semana pasada tuvimos la posibilidad de hablar con un vocero de las Fuerzas Armadas israelíes, que nos contaba la locura de lo que sucedió ese sábado, cuando miembros del Hamas ingresaron a territorio israelí y mataron a más de 1.500 personas, civiles, muchos civiles, niños, mujeres, de manera despiadada. Pero también decíamos que estamos hablando de una zona del planeta que vive en una tensión permanente y un estado de guerra que ya tiene décadas. Y por eso, bueno, desde ese momento que estamos tratando de comunicarnos con alguien que nos pueda contar lo que pasa del otro lado de la frontera. No es exactamente la Franja de Gaza, sino del otro lado de Israel, también territorio palestino. Nos vamos a Cisjordania y lo tengo en línea el doctor Hisham Sagameh. Doctor Sagameh, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, gracias por atendernos. Lo estamos entrevistando desde una radio que se llama Aire de Santa Fe, en Argentina. Díganos a dónde está viviendo, dónde se encuentra usted en estos momentos. Yo vivo en Cisjordania. En Cisjordania, que es territorio palestino, no Sí. es la Franja de Gaza. Sí. ¿Cómo le impactó lo que pasó el sábado pasado? Lo que pasó el sábado pasado no es algo nuevo que llama la atención mucho, pero es una consecuencia de muchos conflictos o enfrentamientos en los años pasados, en los 70 años pasados. Y eso es lo que pasó el sábado pasado, es el resultado de la presión israelí que usa contra el pueblo palestino. ¿La mayoría de los palestinos apoyan a Hamas o no? ¿O es un grupo terrorista aislado? No. Primero, no es un grupo terrorista, es un grupo nacional de Palestina que enfrenta y lucha por la liberación de Palestina. No es un grupo de terroristas, porque el que lucha por su tierra es un terrorista, no. Bueno, pero, perdóneme doctor, pero si cuando entra... una persona lucha Sí. y defiende su país, es un territorio. No, pero si ingresan y matan en una fiesta electrónica a mansalva, matan a chicos que no tienen nada que ver con nada, no son soldados, ahí creo que sí, ¿no? No estamos hablando de esto. Y cuando ingresan los soldados israelíes al territorio palestino y matan civiles, entonces los soldados son terroristas. Es un estado completo de terrorismo, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando ingresan los soldados israelíes a territorio palestino? Porque no lo sabemos. Porque cuando entran, por ejemplo, el viernes pasado hubo enfrentamientos, salieron gente civil de mi ciudad manifestándose dentro de Palestina, no en un territorio ahí ocupado por Israel, dentro de Palestina, y empezaron los francotiradores de soldados israelíes tirando sobre ellos y mataron 15 personas el viernes pasado en Cisjordania. Esto pasó el viernes. Entonces tenemos que llamar a estos también terroristas. Porque el que mata civiles de otro lado es un terrorista, ¿sí o no? Sí, si matan civiles por matar civiles es un acto de terrorismo. Por ahí cuando uno ve un soldado lo puede identificar. La diferencia con el terrorismo es que de repente es un civil infiltrado. Ahora, si es como usted dice, que hay soldados israelíes que son francotiradores matando civiles en Cisjordania, es tan repudiable como lo que hizo Hamas. Claro, imagínate, uno de ellos es una persona que tiene síndrome de Down. Es una persona que hace un peligro para otra persona. Ahora, doctor, ¿cómo se sale de esto? ¿Hay alguna salida, hay alguna alternativa? ¿Cómo se termina, si es posible? Para terminar este conflicto, el pueblo palestino tiene que tomar su derecho para vivir, para independencia, para decidir sus derechos, para poder manejar o salir de un lugar a otro sin limitaciones. Tiene que tener todos los derechos que un ser humano en cualquier parte del mundo. ¿Qué derecho no tiene un palestino? Tiene que decir cuáles son los derechos que tiene un palestino. Un palestino no tiene casi ningún derecho. Por ejemplo,
para salir de aquí de Palestina tienes que tener permiso de Israel. Tienes que pagar impuestos para Israel para poder salir de tu país. Tiene que limitación, sí, para poder salir de Palestina. Pero, por ejemplo, Cisjordania tiene que pasar por un... Si un palestino que vive en Cisjordania quiere venir a la Argentina, ¿le tiene que pedir permiso a Israel? Sí, primero, Israel no nos permite ningún aeropuerto en Palestina. No hay ningún aeropuerto en Palestina. Habían dos en los años antes del 2000 fueron destruidos por Israel. Ahora no hay ninguno. Por ejemplo, tengo que salir de Palestina para ir a Jordania. Y de Jordania va a salir otro mundo. Pero antes de salir de Palestina a Jordania, tengo que pasar por puntos de control de Israel, tengo que pagar impuestos para Israel, tener el permiso de Israel. Hay mucha gente que no puede salir de Palestina porque Israel no quiere salir. Por ejemplo, tiene limitaciones. Doctor, ¿qué otro tipo de derecho no tienen los palestinos? Por ejemplo, por la parte de salud, donde yo trabajo, hay muchas limitaciones. Por ejemplo, los palestinos no pueden tener todos los medicamentos. No pueden tener, por ejemplo, imagínate, en Gaza, en la franja de Gaza, no hay casi ningún hospital que trate del cáncer, enfermedades malignas. Y todos esos tienen que salir de Gaza a la parte ocupada de Jerusalén para tener sus medicamentos. Uh-huh. No nos permiten, por ejemplo, medicamentos químicos para las enfermedades cancerígenas, esa cosa. ¿Para qué? Para dos puntos. Por ejemplo, Israel permite, por ejemplo, que un palestino viene a tratarse en el hospital, pero tiene que pagar mucho dinero, el doble o el triple que un ciudadano de Israel. Si un palestino va a un hospital israelí, tiene que pagar más dinero. 3 o 4 el mismo dinero que paga un ciudadano, que es un gratis para ellos. Doctor, ¿usted dónde trabaja? ¿Trabaja en hospitales? ¿Trabaja en una clínica privada? ¿Cuál es su trabajo? En un hospital de gobierno. En un hospital central. Del gobierno palestino. Usted decía, Hamás no es un grupo terrorista. ¿Hamás gobierna Cisjordania, por ejemplo? ¿Gobierna la Franja de Gaza? No, la Franja de Gaza. Entonces, no es el gobierno, gobierna la Franja de Gaza, pero no Cisjordania. ¿O no gobierna ninguno de los dos gobierna territorios? No. Es que, por ejemplo, en Palestina, por ejemplo, tenemos como dos gobiernos, uno en Franja de Gaza, otro en Cisjordania. Pero todos regresan para la Autoridad Nacional de Palestina, ¿me entiendes? Uh-huh. Todo bajo control de la autoridad. Porque la Autoridad Nacional Palestina de alguna manera se despegó, criticó lo que pasó hace un poco más de una semana con esta No. con esta No. Mira, esas son noticias. Yo te digo que los medios de comunicación internacionales toman las noticias de los judíos de Israel. No toman la información de su origen. Hoy salió el presidente de Palestina, dijo que yo no dije nada de eso. Y no criticó ni nada, pero los medios de comunicación están controlados por Estados Unidos, Israel, y llegan las informaciones allá. Y yo escuché que tú estabas diciendo al inicio que los grupos de Hamás mataron niños, no sé. Yo vi todas las fotos de los que murieron en Israel. Ningún niño, ninguno de ellos es un niño. Bueno, nosotros pudimos ver... ¿Cuántas fotos tú viste? Doctor, nosotros por lo menos lo que vimos fueron niños encerrados en jaulas. Que están tomados como... en jaulas no. Tú viste los videos que estaban allí. Sí. Y la información de qué medio de comunicación. Yo no estoy defendiendo nada, yo estoy diciendo lo que medios de comunicación internacionales toman las informaciones. Hay muchas fotos, yo puedo leer español y entender el español. Muchos medios de comunicación, especialmente el que hablan en español. Mucha información, fotos del pueblo palestino, y allá la noticia, el título dice Israel. Uh-huh. Yo reconozco que obviamente la batalla cultural en los medios y la batalla económica y demás la gana Israel. Israel impone su agenda y Occidente, en eso es cierto, pero también es cierto de que hay ciudadanos argentinos
que viven en Israel y que están, Sí, que están secuestrados. yo vi, tengo muchos amigos. Y tú escuchaste el que dijo la portavoz de Hamas ayer. No, ¿qué dijo el portavoz de Hamas? Ayer salió y dijo, tenemos como casi 200 a 300 personas en Gaza Sí. que fueron secuestrados allá desde el sábado. Y los que tienen nacionalidad de otra nacionalidad que no sea israelí, van a estar aquí, bienvenidos hasta que acabe eso y van a regresar a sus países. Y no vamos a matar ninguno y vamos a devolver eso para Israel para que saquen los prisioneros palestinos. Bien. Doctor, Dijo eso en letra. Y además, mira, yo te digo eso algo. no sé, yo no lo leí, no lo vi en ningún lado, es probable que esa información aquí no haya llegado. Ayer esa salió como las 12 de la hora aquí, que será tarde allá. Y además otra cosa, muchos, por ejemplo, yo te digo, hay argentinos que viven en Israel, pero una persona argentino que viene para Israel o de otra nacionalidad, por ejemplo, y ingresa al ejército de Israel, entonces eso, ¿es un argentino o israelí y de los soldados? Hay casos de argentinos que prestan servicios en el ejército israelí. Sí, además te digo otra cosa, imagínate hasta como racismo entre los soldados de Israel. Por ejemplo, te digo que en todas las guerras que pasaron entre Israel y Gaza, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el ejército de Israel hay africanos, hay unos árabes, hay latinos, hay de otros países, ¿me entiendes? Entonces, cuando pasa la guerra, ¿qué hace el ejército de Israel? Esos que son extranjeros o de otras nacionalidades que no sean judíos, van en la primera línea para que si hay muertos, que se mueran de otras nacionalidades, que no sean judíos, ¿me entiendes? Por eso es lo que pasa en Israel. Hasta el mismo ejército hay racismo, imagínate eso. Imagínate con otro enemigo o algo. Además, yo quiero hablar sobre el sistema de salud aquí en Gaza, especialmente, ¿no? en la franja de Gaza, el sistema de salud la noche pasada colapsó. En estos momentos hay bombardeos, hay ataques de Israel sobre territorio palestino, ya sea sobre la franja de Gaza o Cisjordania. Sí, seguido, en Franja de Gaza seguido, y en Cisjordania no sean bombardeos, sino en ataques para unos días y ayer, por ejemplo, tomaron como 50 personas para la cárcel de Israel, porque sin hacer nada de sus casas, entraron a sus casas, los tomaron de la casa para la cárcel. Doctor, hace una semana hablábamos con un vocero del ejército israelí y nos decían que jamás se infiltra, por ejemplo, en un edificio de departamentos en donde viven familias civiles, quizás esté funcionando una central de inteligencia o de ataque, y que ellos lo tienen detectado y cuando atacan, bueno, le están diciendo a la gente, abandonen el edificio porque vamos a atacar. ¿Es así? ¿Hay personas de Hamás en medio de los barrios? Eso es mentira, porque salieron la gente diciendo que nos bombardearon sin dar una noticia antes que van a bombardear esa zona o algo. Imagínate, la semana pasada dijeron que van a entrar del norte de Gaza y la gente tiene que ir para el sur. ¿Sí o no? Sí, sí. Y entonces la gente empezó a salir del norte al sur. Y cuando estaban saliendo en el camino, imagínate más, un bus que tenía como más de 50 personas fue atacado por los bombardeos de Israel. Porque entonces tú dices noticias que tienes que salir para una zona segura y lo bombardeaste en la zona segura. Esa información de que bombardearon a gente que se estaba yendo, ¿usted de dónde la obtiene? Está en todos los medios de comunicación. Si tú me comuniques, yo te voy a mandar el video que hace eso y todo, el bombardeo, y la gente, y que ninguno de ellos está armado. Doctor, bueno, nuestra idea era, así como la semana pasada hablamos con alguien, un vocero del ejército israelí, desde entonces que estamos trabajando para conseguir a alguien que hable en español, que esté en territorio palestino y que nos cuente su mirada, la otra mirada, la otra verdad, la otra visión. Por eso que nos comunicamos con usted y la verdad le agradezco mucho. Tratamos de ser ecuánimes y de escuchar todas las voces. Claro, mira, yo te quiero decir una cosa que nadie sabe. La gente piensa que es un conflicto entre palestino y israelí. No, el conflicto no solo como por ejemplo entre un musulmán judío o cristiano, sino contra los sionistas.
Tú sabes lo que tienen ese pensamiento sionista, que matar todos los árabes. Es el conflicto. No mira, yo te voy a, si buscas en los medios de comunicación, imagínate en Estados Unidos, hasta aquí en Palestina, hay grupos religiosos son judíos que defienden el derecho de los palestinos. El conflicto no está contra todos los judíos, sino contra el sionismo, que tienen un pensamiento derecha radical, eso para matar a los palestinos, sacarlos de aquí. Es el conflicto, no solo como entre judío o musulmán o cristiano. Doctor, muchas gracias por atendernos. Le mandamos un abrazo y ojalá que cuanto antes, bueno, iba a decir vuelva a la paz, pero me da la sensación de que hace mucho tiempo que si hay algo que no existe en la zona es eso. Ojalá que vuelva la paz para todo el mundo. Gracias a ustedes. Gracias. El doctor Hisham Sagarné es médico en Cisjordania, no en la Franja de Gaza. Israel está en el medio. De un lado está la Franja de Gaza, del otro lado está Cisjordania, son territorios palestinos. Y así como la semana pasada hablamos con un soldado que es el vocero del ejército israelí hispanoparlante, para todos los hispanoparlantes, en este caso, bueno, encontramos al doctor Hisham Sagarné, que es un médico palestino, trabaja en Cisjordania, con esta mirada. En Aire de Santa Fe.